Y seguimos aquí en Radio Informarte, como lo ven en imágenes, volviendo a nuestro especial sobre la realidad de México y esta nueva etapa con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, poniendo la mirada en México y en este proceso de profundización, podríamos decir, de las transformaciones que inició esta primera mujer presidenta en la historia de este país tan importante de nuestra América Latina. Y en concreto, en esta oportunidad nos vamos a focalizar en las mujeres, como acaban de escuchar, porque vamos a hablar de las mujeres y vamos a hablar de los avances en la condición de estas en esferas de autonomía que son claramente muy importantes, ¿no? Estamos hablando del aspecto económico, de la toma de decisiones, también de sus propios cuerpos, nada más ni nada menos, aspectos bien importantes. Y es que por lo pronto estas tres áreas que acabo de mencionar, estas tres esferas en las que vamos a profundizar, tienen una importancia muy muy grande para la sociedad y particularmente obviamente para las mujeres y están relacionadas nada más ni nada menos que al Sistema Nacional de Cuidados en México, tema del que vamos a estar hablando en los próximos minutos. Para eso, ¿con quién vamos a dialogar en esta oportunidad? Bueno, con una mujer justamente, con una querida amiga mexicana con la que vamos a estar desarrollando este tema en los próximos minutos. Estamos hablando de Gabriela Revueltas Valle, especialista en políticas públicas y de género, con una maestría de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y además una amplia experiencia en educación y también en consultoría. Vale la pena señalar que Gabriela también trabajó en temas de derechos laborales para mujeres y en la prevención de la violencia de género, nada más ni nada menos, ¿no? Su labor abarca tanto el ámbito académico como el ámbito público, colaborando con instituciones claves para México. Gabriela, primero que nada, ya te estamos viendo y te estamos escuchando. Bienvenida a Radio Informarte en esta primera oportunidad, en este primer contacto que tenemos. Un placer conocerte, un placer recibirte y poder contar con tu aporte tan valioso para hablar de todos estos temas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo, Martín. Muchas gracias por la oportunidad y por saludarlos y estar en contacto con tu audiencia. Bueno, la verdad que para mí un placer enorme poder compartir estos minutos contigo en un momento fermental, ¿no? De mucha profundización de los cambios, de mucha esperanza, de mucha ilusión. Buena parte del continente está mirando a México porque lo que ha logrado el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum es una transformación muy grande. Hay mucha expectativa de cómo esto se va a seguir no solo sosteniendo en el tiempo, sino profundizando, ¿no? Y generando estos cambios que no son solo a nivel político e institucional, sino también a nivel de la propia sociedad, de la propia población. Recuerdo en alguna oportunidad hablando aquí con Alberto Schneider, él nos decía, ¿no? Uno de los grandes logros del presidente Andrés Manuel López Obrador y del movimiento Morena y ahora también de la presidenta Claudia Sheinbaum es que la gente en la calle está hablando de política, la gente en la calle está hablando de los cambios, de las transformaciones. Ya no es una discusión solamente del Congreso o del Palacio de Gobierno, es una cuestión que va mucho más allá y que tiene que ver justamente con la ciudadanía. Y en este marco aprovechamos tus conocimientos y esta posibilidad de conocerte y de conversar contigo para hablar de las mujeres, para hablar de uno de los focos de atención puestos por la primer mujer en la historia de México, además. Esto es un dato importante y para nada menor. Y una primer pregunta, como para entrar un poco en clima y poder hablar de todo esto, Gabriela, me gustaría hacerte es, bueno, ¿cómo considerás que la implementación del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no?, que yo lo mencionaba en la introducción, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, puede influir en la autonomía económica de las mujeres y en el resto de las esferas que vamos a estar desarrollando ahora en esta charla contigo? Claro, Martín, fíjate que resulta clave, ¿no? Y que se impulse a partir de esta administración, porque
Mira, si bien tenemos los avances, pues, beneficiar, ¿no? A las mujeres con las transferencias directas del gobierno, ¿no? Y sobre todo a la población de las zonas de atención prioritaria y donde está la población en pobreza extrema y a su vez, ¿no? También identificada como población indígena, este, hay un beneficio, pues que nos animó bastante, digamos que por el que votamos, ¿no? Al primero a los pobres, ¿no? Y este beneficio, estos avances, pues, que pues generaron, pues, que un 31% de personas en esta condición fuera atendida, ¿no? Y saliera de la pobreza extrema. Y pues en ese grupo también hay que señalar que están las personas con discapacidad permanente, que es otro de los subgrupos beneficiados. Otro que es muy importante para las mujeres es el beneficio a las madres trabajadoras con menores de 5 años, y donde además se agregó un apartado B de este programa, donde se incluye a jóvenes en orfandad materna, con un apoyo hasta los 23 años de edad. Esto en razón, pues, sabemos que por la desgracia que representan los feminicidios en nuestro país, las desapariciones de madres, de menores, y si hay esta condición, se les dará un apoyo, una transferencia del gobierno hasta los 23 años para que puedan tener pues acceso al derecho, por lo menos a la alimentación, a la educación, a la salud, hasta su vida adulta joven, ¿no? Y pues también el avance que hubo en el programa de Sembrando Vida, en este programa que eh, tiene un desarrollo para el campo, ¿no? Y para la reforestación, Sí. está formado y construido a partir, pues, de comunidades de aprendizaje campesino, se llaman, y se ha incentivado que estén liderados por mujeres. Esto digamos que es cualitativo, pero que resulta ser pues una condición de empoderamiento, así como para el programa de la escuela es nuestra, donde se conforman comités con las madres y padres de familia y se incentiva igual que el recurso sea administrado por madres de familia. Digamos que esos pues son condiciones cualitativas, pero que están orientadas al cambio. Y claro, pues la división, ¿no? Sexual del trabajo. México, hay que señalar, México es uno de los países que menos hace redistribución en los hogares del trabajo doméstico con los hombres. Y ahí es fundamental, pues, el programa, ¿no? El Sistema Nacional de Cuidados que se acaba de aprobar la ley general en septiembre pasado, ¿no? En el Congreso, porque resulta ser que, pues, si bien somos los que menos lo repartimos, un tercio de la población en condiciones de desventaja está son familias monoparentales, ¿no? Con jefatura femenina. Entonces, ahí lo que se necesita es que el Estado entre con los servicios, ¿no? Y la idea es, pues, esto se irá poco a poco, ¿no? Primero con la atención, con estancias infantiles de calidad, ¿no? Gratuitas, la lavandería, el comedor y la escuela primaria con horario ampliado, ¿no? Para beneficiar a estos hogares monoparentales de jefatura femenina, porque resulta ser que, pues así como la pobreza económica, las mujeres en todo el mundo, ¿no? Tenemos lo que llamamos la pobreza del tiempo. El tiempo es un factor, que el uso del tiempo se vuelve un factor determinante o un obstáculo, ¿no? Para tener mejores condiciones económicas de redistribución, ¿no? De acceso a recursos. Y esto, o sea, profundizaba la pobreza, es decir, ya Claro. con la mirada del Sistema Nacional de Cuidados, no solamente es sobre los servicios, es la mirada sobre el desarrollo de las mujeres y sus familias, porque estos hogares de jefatura femenina, Sí. a su vez están conformados por una pléyade de la familia, no solamente ellas y sus hijos, ¿no? Está la tía, la cuñada, la mamá, los abuelos, etcétera, ¿no? Gabriela, en el marco de esto que venías explicando, yo quise arrancar por lo económico porque me parece importante para poder entender, porque, a ver, es real
que podemos hablar de un montón de cuestiones, pero si no hay una atención al aspecto económico, todo lo demás lamentablemente va a caer en saco roto porque sabemos el peso que tiene la economía en este mundo capitalista en el que nos toca movernos, ¿no? Pero yo te quiero hacer una pregunta anterior, antes de pasar un poco a estas otras esferas, ¿no? Porque me interesa mucho hablar de la corporalidad de las mujeres, pero también me interesa hablar mucho de la toma de decisiones. Pero antes te quiero preguntar una cosa que la dejé para después de que hablaras de la economía, porque me parece que es interesante para que reflexionemos sobre lo que significa este nuevo escalón, ¿no? En el que el Movimiento de Regeneración Nacional y particularmente el gobierno de Claudia Sheinbaum ofreció a la ciudadanía para subir, para elevarse, ¿no? A raíz de lo que fue la propuesta de las elecciones. ¿Qué México se encontró Claudia Sheinbaum, digamos, en materia justamente, o qué punto de partida en materia de la situación de las mujeres? Porque claramente fue muy distinto de lo que se encontró AMLO cuando le tocó abrir este proceso, ¿no? Digamos que de manera muy general y puntual, Sí. yo te diría nada más que, bueno, el, en la población pobre, ¿no? Solo el 47% de las mujeres participaba de una actividad económica, mientras que los hombres estaban en un 82%. Y ese es como con lo que se arranca, ¿no? Con lo que se arranca. La idea es aumentar en la población no pobre, o sea, el resto de la población, las mujeres participamos en actividades económicas en un 55%. Y esto, pues bueno, ya sabes, ¿no? Por grupos de edad va variando, pero pues entre los 40 y los 55, ¿no? Es que estamos más en actividades económicas. Entonces, la idea sí es incrementar. Fíjate que es interesante que en las transferencias de gobierno, en el sexenio de López Obrador, más mujeres estuvieron beneficiadas y actualmente con los datos de 2023, ¿no? Ahí ya se está equiparando, ¿no? Con los hombres. Pero en términos de ingresos, todavía falta, por eso también ella habló hace 2 semanas, pues de subrayar la igualdad salarial, ¿no? A trabajo igual, salario igual, porque en diversos sectores, no solamente públicos, también los privados, aun cuando se trabaja en similares actividades de importancia, se ganan menos, ¿no? O actividades feminizadas, ganamos menos que los hombres. Entonces ahí ella acaba es que pues apenas cumplió un mes, ¿no? Claro. Apenas está subrayando estas necesidades, ¿no? De en realidad aplicar el salario igual al trabajo igual, independientemente de que esté feminizado, ¿no? Es toda una cuestión que ya tiene más de 50 años en la mesa. Gabriela, aprovecho también la oportunidad para preguntarte sobre los desafíos que están arriba de la mesa allí en México para garantizar este otro aspecto del que nosotros hablábamos en la introducción, ¿no? Una participación más equitativa de las mujeres en la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿Por dónde pasa esta cuestión? Porque es todo un desafío en un país, además, que tradicionalmente, por lo menos, está observado como un país muy machista, ¿no? Donde las estructuras están empezando a cambiar. ¿Cómo es esto? Mira, me gustaría decir que es súper importante y refiero una imagen que una compañera historiadora maneja y nos trae a colación. Si vemos la foto del gabinete de Peña Nieto, el día que inicia su gobierno, son puros hombres, ¿no? Creo que hay 2 mujeres. Y en la foto, pues, del gabinete de López Obrador, ahí ya estábamos mitad y mitad. Es súper importante esta imagen ahora con Claudia Sheinbaum, igual refrenda la paridad, que es, digamos, una demanda que tiene sus años. Me gustaría ahí decirte, mira, aquí vamos a cumplir 69 años de tener el derecho al voto. Fuimos de los últimos países de América Latina en obtener el derecho al voto, de los últimos, ¿eh? Y las cuotas de candidaturas para mujeres se empezaron a impulsar en 1993 y 2002, por ahí así.
Con la paridad tenemos 10 años, es decir, que se haga efectiva, tenemos apenas un sexenio, ¿no? Claro. Y aún así, como tú dices, la cultura machista, ¿no? Misógina y sexista, pervive porque si bien en el Ejecutivo ya vemos estos gabinetes paritarios, tenemos más gobernadoras como nunca antes en la historia ha habido, en el nivel municipal, aunque ha aumentado, pues solamente el 23% de los municipios está gobernado por mujeres. Digamos que ahí todavía nos falta ampliar, ¿no? Profundizar. Y yo le digo a las compañeras, miren, el voto y el ser votadas es una parte. Nos falta refrendar los otros derechos políticos, como en toda América Latina. Claro. El derecho a asociarnos, a agruparnos, a tomar la palabra, ¿no? Les digo, chicas, no se queden con lo que están pensando, por favor, hablen, ¿no? Presentar proyectos, exigir la perspectiva de género en todas las políticas públicas que se emprendan en un gobierno, y esto que nos haga participar más allá, ¿no? De promover el voto, como es que siempre se ha mantenido la participación política de las mujeres en los partidos de este país. Claro. Entonces, ahí hay muchas actividades, necesitamos hacernos presentes y, pues sí, tomar la palabra. Totalmente. Gabriela, hay otro aspecto que yo quería mencionar de estos tres que hemos elegido para hablar contigo en esta oportunidad y aprovechar estos minutos que estamos disfrutando dialogando con vos, que es el vinculado justamente a los cuerpos de las mujeres, que va muy relacionado a todo esto que hablábamos, ¿no? Del machismo, de la tradición, del romper, ¿no? Con esas tradiciones que vienen de muy atrás y de empezar a concretar, ¿no? A hacer palpable y yo diría real muchas de las cosas que a veces aparecen en los papeles, en los discursos, pero que después muchas veces pueden quedar por el camino, más allá de que efectivamente, como tú decías, en lo que tiene que ver con las mujeres, la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador significó un quiebre, ¿no? Un momento de transición rumbo a esta etapa superadora que es la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia mexicana. Y en este sentido yo te quiero preguntar, y hablando un poco de este flamante Sistema Nacional de Cuidados del que estábamos hablando también en la introducción, ¿de qué manera se trabaja desde el gobierno, desde el sistema de cuidados, para poder contribuir a que las mujeres puedan ejercer un mayor control, ¿no? Sobre sus cuerpos y sobre sus decisiones reproductivas, que no es un detalle para nada menor esto? Sí, fíjate que lo que preparé para nuestra entrevista, Martín, Sí. tiene que ver con el derecho a la interrupción legal del embarazo. Ha sido una batalla feroz que pues inició en nuestro país desde los años 70, por ahí así, eh, con el feminismo incluso pues totalmente acallado, ¿no? En ese momento. Y que pues desde el año pasado, y se acaba de refrendar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, de ya es, porque bueno, era perseguido, ¿no? Era penalizado. Entonces ya quedó garantizado por la Suprema Corte de Justicia el derecho a la interrupción legal del embarazo, sea por la cuestión que sea, ya sea derivado de una violación o por decisión propia de la mujer, tiene el derecho de solicitar en un servicio público y de no recibir ni ¿cómo se dice? Dilatar, pues, el tratamiento en el momento en que se solicita, sin mayores preguntas y sin negación, porque luego lo que ocurría, aun cuando ya teníamos el derecho, cuando era producto de una violación, pues la negligencia o el que los doctores firmaban una objeción de conciencia para no efectuarlo, y esto era una tragedia verdadera, pues para quien lo padecía, sobre todo en condiciones de pobreza o en condiciones de embarazo de niñas, ¿eh? Déjame decirte, de menores de 15 años. Terrible. Entonces, hoy día no se puede negar, ¿no? Acaba de quedar aprobado para todo el país, en todo el territorio, como este derecho que implica ser dueñas, ¿no? De nuestras decisiones, de poder decidir cuándo y el espaciamiento entre nuestros hijos, y no solamente, pues, como lo ataca la derecha, bueno, ahora ya tienen
el derecho a asesinar ingenieros, ¿no? Sino que también va emparejado con servicios, acceso a los servicios amigables, porque muchas veces las mujeres jóvenes pues no iban a tratamiento, no iban a revisión, no iban por métodos anticonceptivos por el trato, porque no les gustaba, ¿no? Cómo eran recibidas en una clínica o en una sesión de sobre la sensibilización a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces ya se ha hecho todo un trabajo. Eh, Estaba yo viendo los datos de el embarazo adolescente, porque terriblemente tenemos uno de los primeros lugares a nivel mundial, Brasil y México, ¿no? En la región, somos de los países con mayor incidencia de esta situación. Y de 2015 a 2023 ya tenemos, digamos, el lujo de presumir que hemos disminuido el embarazo en chicas entre los 15 y los 19. O sea, digamos que ahí ya vemos el resultado de lo que inició como la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, que se llama ENAPEA, y ahí vemos los datos como en los sexenios de derechas, que no se hizo nada y que incluso se apoyó esta campaña del Vaticano que en todo el mundo permeó, no solamente en nuestro país, ¿no? Liderada por Ratzinger, ¿no? De satanizar, ¿no? Derecho, ¿no? La interrupción de un embarazo no deseado o producto de una violación, ojo, y que pues ellos mismos no hicieron nada, y cómo la línea pues de la frecuencia de los embarazos en menores de 19 años se mantiene, y cómo a partir de 2016, 17, 18 ya con la entrada pues subrayando ya la necesidad de hacer muchas más acciones, no solamente difundir que es un derecho, empieza a disminuir, y ya se disminuyó del 18% que teníamos en 2018 al 16% de esta situación, y no por una cuestión moral, sino por la propia decisión de quien es el cuerpo, ¿no? De las mujeres para tomar una decisión con respecto a su futuro y su proyecto de vida, sino también porque en situaciones de pobreza, ojo, esto es muy alto en Chiapas, ¿no? Aquí uno de los estados de la República con mayores problemas de pobreza históricos, y no ha disminuido ahí, profundiza, ¿no? En la pobreza de las familias que tienen embarazos con chicas menores de 19 años. Entonces, claro que es importante, y pues bueno, va acompañada la estrategia nacional pues con la identificación temprana de violencia sexual, porque esta es una de las cuestiones que obviamente se desprende de los embarazos en chicas menores de 15 años. Entonces, ya hay una intención directa de atacar esta situación, porque ahí está parte de las problemáticas. Y pues bueno, ahí perviven estos problemas de violencia sexual y psicológica, y que ya han ampliado pues el espectro no solamente de hablar de lo que las instituciones tenemos que hacer, sino hablar con los chicos, ¿no? ¿Qué implica su desarrollo sexual y cómo se está viviendo? Como para empezar a hablar de la necesidad de prevenirlo, ¿no? De prevenir estas cuestiones que afectan, ¿no? A la vida de las mujeres. Sin lugar a dudas son líneas de acción muy importantes, algunas que ya se están concretando en base a una realidad que no es fácil de encarar, que es problemática y que nos está mostrando que hay mucho trabajo por hacer, por lo pronto, en este sexenio, para después mostrar los resultados al respecto de todas estas líneas. Nos quedan pocos minutos por esta vez, pero quiero aprovechar, Gabriela, tu experiencia en prevención también de la violencia de género para hablar de este tema, porque va absolutamente ligado a todo esto que estábamos hablando recién, por ejemplo, del embarazo adolescente y de otras cuestiones que van ligadas también, ¿no? A esta gran bolsa que es la violencia de género, dolorosa y que tiene muchas aristas por donde entrarle, ¿no? Y que México tiene lamentablemente un historial muy grande en este sentido. Pero yo te quería preguntar, ¿cómo estás observando vos
o por dónde pasan las líneas de acción para efectivamente lograr una reducción efectiva de la violencia hacia las mujeres en México. No hace tanto tiempo, todavía estaba AMLO en el poder, recuerdo que una colega amiga había viajado a México, que nunca había estado, y me contó, viniendo ella desde acá, desde Uruguay, donde hay un desarrollo muy fuerte en Uruguay, por suerte, de las políticas sociales y de protección a la mujer y del movimiento feminista, pero que ella le rompía los ojos el machismo en las calles y la violencia verbal, la violencia no física, pero hasta invisible, pero que una mujer sentía caminando por las calles, por ejemplo, de Ciudad de México. Entonces yo, aprovechando que te tengo acá, me gustaría preguntarte por este tema, porque es toda una cuestión, daría para una entrevista solo sobre este tema, por supuesto, claro, pero por lo menos líneas generales, ¿por dónde te parece que viene o debería ir el trabajo de este gobierno en estos 6 años para efectivamente reducir mucho más los casos de violencia hacia las mujeres en México? Mira, hay grandes oportunidades, ¿no? Y el reto es fuertísimo. Estamos de acuerdo, ¿no? En que es una dinámica cotidiana, naturalizada, desgraciadamente, ¿no? Y que va por regiones, ¿no? Pero que sí se ha apostado al cambio cultural. Yo, la verdad, soy de la idea, pues, de hablar, sí, de la prevención, ¿no? Porque me parece que los protocolos, ¿no?, institucionales no están funcionando, ¿no? Aun cuando haya quejas, haya un curso legal, ¿no?, de las quejas que se interponen por el acoso o el hostigamiento sexual, las consecuencias no están siendo favorables para el cambio cultural. Yo, sí, me gusta subrayar, pues, que necesitamos vernos, ¿no?, entre mujeres y hombres, con otros ojos, y que no necesitamos dejar de ser mujeres, ¿no?, para exigir vínculos certeros, ¿no? Que no necesitamos dejar de ser hombres, ¿no?, cuando podemos mostrar ternura, ¿no? Cuando podemos hacer otro tipo de elecciones. Lo que pasa es que la cultura de género, si está arraigada, depende de códigos espantosos basados en la violencia y que necesitamos hablar con los hombres. A la hora de que citemos pues a una conferencia de género, de igualdad o de violencia, pues hay que hacer un diálogo con los chicos, con los hombres, y que esto tiene que empezar desde ya, ¿no? En las familias, en todos los espacios, yo creo, ¿no? En la calle, en las familias, en las escuelas, en el trabajo, y hacer una reflexión conjunta, una reflexión social, ¿no? No se trata, o sea, la violencia no solamente está dañando a las niñas y a las mujeres y a las adolescentes, sino también está alejando a los hombres de otro tipo de vida, ¿no? Que también pues les trae consecuencias espantosísimas. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, para la prevención hay que hablar, pues, en todos los espacios, de una reflexión colectiva, ¿no? Cómo nos queremos identificar, cómo nos queremos vincular, a través de qué códigos, ¿no? Y cambiarlos, señalar cómo me siento, ¿no? Cómo me siento acerca de insultar, ¿no? O depositar una mirada lasciva en un cuerpo femenino o feminizado. ¿Y qué significa esto? ¿No? Esto urge, ¿no? Y que yo creo que ya no lo podemos aplazar, ¿no? Ya no se puede aplazar más, y que necesitamos dialogar entre todas, entre todos, en todas las edades, porque sí creo que algo muy feo está pasando, que es necesario pues reforzar pues los códigos pues hacia sentirnos bien, ¿no? Y no reforzar los estereotipos que en nada están participando para la igualdad. Ahí, pues una llamada de atención importantísima es a los contenidos, ¿no?, audiovisuales, a los contenidos de todas las redes sociales y todo lo que generan los medios masivos de comunicación, porque también estaba viendo el dato de cómo el inicio de la sexualidad está bajando en edad, en hombres y mujeres, ¿no?, a nivel nacional, y eso también es un fenómeno a nivel mundial.
y no voy hacia una cuestión oral, sino a qué es lo que está ocurriendo, qué códigos están invisibilizados, que están promoviendo la sexualización de los menores. Ahí yo creo que hay mucho que hablar, mucho que cuestionarnos como sociedades, como comunidades, y que hay que poner en la mesa para empezar, ¿no? Porque pues para nada es halagador, ¿no? Vivir bajo estos códigos y que necesitamos repensar muchísimo acerca de ellos. Gabriela, yo te quiero agradecer muchísimo estos minutos. Seguramente nos deben haber quedado una cantidad de temas arriba de la mesa. Varios de los conceptos que vos tiraste dan para varios contactos que seguramente vamos a tener contigo, también con nuestro querido amigo Alberto Schneider, que es un pilar fundamental en este ciclo que estamos organizando de México para seguir de cerca lo que está ocurriendo allí en tu país. Pero yo te quiero agradecer muchísimo estos minutos con nosotros en Radio Informarte para ayudarnos a pensar, ayudarnos a entender lo que está ocurriendo en México, cómo se están procesando estos cambios, en este caso particularmente vinculados al universo de las ciudadanas, de las mujeres mexicanas que necesitaban desde hace muchísimo tiempo varios de estos cambios que hoy se están haciendo realidad y que está bueno poderlos ver con alguien como vos que sabe y sabe mucho de todos estos temas. Así que muchísimas gracias y si te parece volvemos a conversar en cualquier momento contigo de nuevo, Gabriela. De ser posible, Martín, y yo espero haber estado a la altura. Agradezco muchísimo, un saludo para allá y pues mi admiración a tu trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estaba la palabra de Gabriela Revueltas Valle, especialista en políticas públicas y género, conversando con nosotros aquí en Radio Informarte.